Buenos días, queridos niños. Hoy aprenderemos un nuevo tema. Aquí tenemos como título suma de fracciones homogéneas. Si ustedes observan estas fracciones, vemos que tienen el mismo denominador. Por eso se llama fracciones homogéneas. Y para sumar fracciones con el mismo denominador, primero se suman los numeradores. Por ejemplo, 3 más 8 es igual a 11. Hacemos la raya de fracción. Y como denominador se coloca el mismo número, o sea, el mismo denominador. Y leemos 11 novenos. La respuesta es 11 novenos. Aquí tenemos otra fracción. Leemos muy bien. Es 2 cuartos más 2 cuartos. Si nosotros observamos bien, también estas fracciones tienen el mismo denominador. Por eso se llaman fracciones homogéneas. Y para sumar las fracciones homogéneas, primero se suman los numeradores. 2 más 2, 4. Escribimos el 4 y hacemos la raya de fracción. Y para escribir el denominador se coloca el mismo denominador que es cuartos. Leemos las respuestas, 4 cuartos. Tiene el mismo denominador. La suma de fracciones puede estar compuesto por 2, 3, 4 fracciones. Puede. Pero si ustedes observan estas fracciones, también tienen el mismo denominador. Entonces son fracciones homogéneas. Y para sumar las fracciones homogéneas, primero siempre se suma los numeradores. Vamos a sumar 5 más 3, 8. 8 más 7, 15. Y como denominador colocamos o escribimos el mismo denominador de las demás fracciones. No se olvide, las fracciones que tienen el mismo denominador se llaman fracciones homogéneas. Aquí tenemos otro ejemplo. 12 quinceavos más 11 quinceavos más 7 quinceavos. También son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Sumamos primero los numeradores. 12 más 11, 23. 23 más 7 es 30. Y como denominador colocamos el mismo denominador de las demás fracciones, que es 15 avos. Leemos, la respuesta es 30 quinceavos. A partir del 10, el 11 ya se lee avos. 11avos, 12avos, 13avos, 14, 20avos. Y aquí tenemos el concepto. Para sumar fracciones homogéneas, se suman los numeradores y se coloca el mismo denominador. O sea, se suman los numeradores y se coloca el mismo denominador. Vamos a ver este otro cuadro. Aquí tenemos ejercicios, fracciones que están representados gráficamente. Aquí tenemos 2 quintos
más un quinto. Y si nosotros observamos, tienen el mismo denominador. Entonces son fracciones homogéneas. Y vamos a sumar. Primero los numeradores. 2 más 1 es 3. Y como denominador tiene el mismo número, los 3, que es el número 5, que se dice, que se lee 3 quintos. Pero si nosotros queremos representarlo gráficamente, hacemos, el denominador nos dice que un entero debemos partir en 5 partes iguales. Entonces partimos 1, 2, 3, 4, 5. Y el numerador nos indica que debemos pintar 2 partes. 1, 2. Más un quinto. El denominador nos dice que debemos partir el entero en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Y el numerador nos indica que debemos pintar una parte. Y luego sumamos las partes pintadas. 2 más 1 es igual 3. El resultado es 3 quintos. El denominador nos dice que debemos partir el entero en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Y el numerador nos dice que debemos pintar 3 partes. 1, 2, 3. Y se lee 3 quintos. De la misma forma, aquí tenemos otras fracciones. Otro ejemplo. Tenemos 3 sextos más 3 sextos. Y si nosotros observamos, también los denominadores son el mismo número o tienen el mismo denominador, que es el número 6, que se lee en fracciones sextos. Y para sumar las fracciones homogéneas se suman primero los numeradores. 3 más 3 es igual 6. Y como denominador se coloca el mismo denominador. Entonces tenemos 6 sextos. De la misma forma, si nosotros queremos representar 3 sextos, gráficamente lo hacemos de esta manera. Aquí nos dice el denominador, un entero debe de partirse en 6 partes iguales. Entonces tenemos un entero y lo partimos en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el numerador nos indica que debemos pintar 3 partes. 1, 2, 3. Más el denominador nos indica que el entero debemos partir en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el numerador nos indica que debemos pintar 3. Entonces pintamos 1, 2, 3. Y sumamos las partes pintadas. 3 más 3 es igual 6. Aquí el resultado lo representamos gráficamente. Y dice 6 sextos. El denominador nos dice partan el entero en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el numerador qué nos dice? Muy bien, pinten las 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 3 más 3 es igual 6. De la misma forma tenemos aquí otras fracciones, que es 4 octavos más 3 octavos igual 7 octavos. Si ustedes observan, de estas dos fracciones, los denominadores son iguales. O sea, las dos fracciones tienen el mismo denominador. Y para sumar fracciones homogéneas
primero sumamos los numeradores. 4 más 3 es 7. Y como denominador colocamos el mismo número, 8. Y leemos 7 octavos. Pero si queremos representarlo cada fracción gráficamente, aquí el denominador nos indica que un entero debemos partir en 8 partes iguales. Vamos a partir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el numerador nos dice que debemos pintar 4. 1, 2, 3, 4. De la misma manera, aquí la siguiente fracción nos dice que el denominador nos dice que un entero debemos partir en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el numerador nos indica que debemos pintar 3. 1, 2, 3. Leemos 3 octavos. Entonces, sumamos las partes pintadas. 4 más 3 es 7. En el resultado nos dice que debemos partir el entero en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y pintar, el numerador nos indica que debemos pintar 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 4 más 3 es igual a 7. 7 octavos. No se olviden, queridos niños, que la suma de fracciones homogéneas tienen el mismo denominador. Y primero se suman los numeradores. Vamos a ver este otro cuadro. Resta de fracciones homogéneas. Ya sabemos que la suma de fracciones homogéneas tienen el mismo denominador y luego se suman los numeradores entre sí. Aquí tenemos resta, es lo mismo. Aquí tenemos una fracción que dice 12 doceavos menos 3 doceavos es igual 9 doceavos. Si ustedes observan, los denominadores de estas dos fracciones son el mismo número, por eso se llama fracciones homogéneas, porque tienen el mismo denominador. Ahora se resta igual como se realiza una resta en forma horizontal. Primero se restan los numeradores. 12 menos 3, ¿cuánto es? Muy bien, es 9. Y como denominador colocamos el mismo número. Y leemos 9 doceavos. Y si observamos este otro ejemplo, si ustedes observan bien estas fracciones, vemos que tienen el mismo denominador. Por eso se llaman fracciones homogéneas. Y para restar una fracción homogénea, primero se restan los numeradores. 7 menos 3 es igual a 4. Y como denominador colocamos el mismo número. Por eso no se olviden, niños, que la suma o la resta de fracciones homogéneas tienen el mismo
denominador. Por eso se llama fracciones homogéneas. Y aquí tenemos el concepto. Para restar fracciones homogéneas, se restan los numeradores y se escribe el mismo denominador. Vuelvo a repetir, tenemos aquí un ejemplo. 7 novenos menos 3 novenos. Y si ustedes observan bien, las dos fracciones tienen el mismo denominador. Por eso se llaman resta de fracciones homogéneas. Y para restar estas fracciones, primero se resta el numerador. 7 menos 3, 4. Y como denominador se coloca el mismo número. Y como respuesta tenemos 4 novenos. Vuelvo a leer el concepto. Para restar fracciones homogéneas se restan los numeradores y se escribe el mismo denominador. Para no olvidarnos el tema, queridos niños, siempre vamos a ir realizando ejercicios. Aquí dice la orden, realizar los siguientes ejercicios de fracciones homogéneas. Tenemos fracciones de suma y fracciones de resta. Si observamos bien, las fracciones tienen el mismo denominador. En el segundo ejercicio tiene el mismo denominador. En el tercer ejercicio también tiene el mismo denominador. En la resta lo mismo. Las dos fracciones tienen el mismo denominador. En el segundo ejercicio también tiene el mismo denominador. En el tercero tiene el mismo denominador. Por eso se llaman fracciones homogéneas. Solamente aquí tenemos que sumar. 3 más 5, 8. Y como denominador, ¿qué tenemos que poner? El mismo denominador, 6. Aquí tenemos 14 menos 8. Escribimos aquí el resultado y como denominador escribimos el mismo número, 17 años. Espero, niños, que me hayan entendido y que les haya gustado el tema, que es muy bonito. Hasta mañana.